Hola con todos, vamos a resolver un segundo video sobre medidas de dispersión. Muy bien, vamos a resolver la siguiente colección de datos y le vamos a calcular su media, su desviación media, su varianza y si podemos también su coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Vamos a generar primero intervalos para esta colección de datos, ¿de acuerdo? Porque el trabajo en clase fue con intervalos que faltaba y vamos a explicar esto. Muy bien, primero conocemos el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es igual a, vamos a poner la fórmula a contar, ¿sí? Y seleccionamos nuestra colección de datos. Luego viene el K. El K se calcula con la fórmula de Sturges para saber la cantidad de intervalos. En este caso es igual a truncar el logaritmo natural o logaritmo de, ¿cómo se llama? Del tamaño de la muestra en base 2 y le sumamos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso tenemos 7 intervalos. Entonces vamos a poner acá en nuestra lista 7 intervalos. Ahí están los 7 intervalos. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor máximo de nuestra colección de datos. Ponemos igual máximo. Seleccionamos nuestra colección de datos. Calculamos el valor mínimo con la fórmula min. Seleccionamos nuevamente nuestra colección de datos. El rango no es nada más que la diferencia entre el valor máximo con el valor mínimo. Y la longitud no es nada más que la división entre el rango con el valor de K. En este caso nos sale 1.843 y seguramente mucho más decimales. Muy bien, vamos a colocarle con 2 nada más, ¿de acuerdo? Y vamos a calcular cómo se llama los intervalos. En este caso ponemos igual, el extremo izquierdo va a ser el valor mínimo, el extremo derecho va a ser el valor mínimo más la longitud del intervalo y le vamos a sumar la corrección por si es que necesita hacerse una corrección. Ya está. Y aquí debajo también, parecida a la fórmula, igual el extremo izquierdo del intervalo anterior más la longitud del intervalo. F4 para mantenerla fija. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es duplicar las fórmulas. Duplicamos fórmula, duplicamos fórmula para obtener todos estos resultados. En este caso sale exactamente 20,3, que es lo que corresponde aquí. Las marcas de clase está dando por el promedio de los valores del extremo del intervalo y duplicamos fórmula. Y en la frecuencia calculamos cómo se llama, igual frecuencia, seleccionamos la colección de datos, en este caso creo que son 80 datos, ¿sí? Y le ponemos nuestros extremos derechos del intervalo. Y presionamos la tecla Shift Control Enter para obtener estos resultados. Y vamos a sumarlo para ver si hacemos o no corrección. En este caso no es necesaria la corrección porque ya tenemos los 80 datos que teníamos en nuestra colección. Muy bien, para calcular la desviación media de la varianza necesitamos de la media. Entonces vamos a calcular esta media con esta formulita. ¿Sí? Muy bien, entonces para calcular la media, entonces lo que voy a hacer aquí es mover un poquito esto a la derecha. A lo mejor vamos a insertar, sí, lo vamos un poquito a la derecha porque me faltó colocar aquí XI por FI, ¿de acuerdo? Y le vamos a mejorar esto, a ver, ya yo creo que ahí está bien, mucho mejor, mucho mejor. Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a calcular, dice, para calcular la media necesitamos el producto de los XI por los FI. Entonces aquí tengo los XI por los FI, vamos a generar esta columna con esta multiplicación de los XI y los FI. Entonces multiplicamos igual al valor XI por el valor FI. Multiplicamos porque es lo que nos piden. Duplicamos, vamos a reducir los decimales, en este caso solamente a 3 decimales. O suficiente con 2, pero ya vamos a dejarlo con 3. Y vamos a duplicar fórmula. ¿De acuerdo? Luego nos pide, ahora, como ya tenemos los productos de los XI por los FI, ahora según la fórmula tenemos que sumarlo. Entonces vamos a colocar acá en la línea amarilla y vamos a presionar el botón autosuma. Y le damos un enter. Y en este caso nos ha dado este resultado. Entonces para calcular la media simplemente tenemos que agarrar esta suma y dividirlo entre n, en este caso vale 80. Simplemente colocamos igual, seleccionamos el valor de la suma, esto que tenemos ahí, entre el tamaño de la muestra n, o sea que este valor 80 que tenemos aquí.
y nos sale aproximadamente 15,981. Con 2 decimales es suficiente. Muy bien, ahora vamos a calcular la desviación media, que viene a ser las diferencias de los XY con los X raya, o sea, la media. Entonces eso lo vamos a generar aquí. Vamos a agarrar, vamos a poner igual, seleccionamos los XY y le vamos a restar con la media. La media es lo que calculamos aquí en el lado derecho. Seleccionamos y presionamos F4 porque nuestra intención es duplicar fórmulas. Entonces le damos un Enter. Duplicamos fórmula y nos generan estos resultados. Muy bien. Ahora, para calcular la desviación media, necesitamos de los valores absolutos de estos resultados. Aquí dice valores absolutos. Y los multiplicamos por su frecuencia absoluta. En este caso, esto que tenemos aquí. Entonces simplemente vamos a colocar la fórmula ABS para hallar el valor absoluto de este resultado. Abrimos y cerramos paréntesis y lo multiplicamos con la frecuencia o con la respectiva frecuencia absoluta. Es este resultado medio que tenemos aquí. Y le damos un Enter. Vamos a reducir un poco los decimales solamente a 2 y duplicamos la fórmula. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular la desviación media necesitamos que estos productos, acá me faltó colocar, necesitamos la suma. Acá viene a ser la suma. Creo que se me olvidó colocarla la suma, pero acá va una suma. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sumar estos resultados y nos da como respuesta 139,70. Entonces la desviación media va a ser esta suma entre el tamaño de la muestra, o sea n, o sea el 80 que tenemos aquí. Entonces ponemos igual, seleccionamos este resultado y lo dividimos entre el 80. Y nos va a dar como respuesta este valor que tenemos aquí. Reducimos a 2 y eso va a ser nuestra desviación media. Esta es nuestra primera medida de dispersión para este ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso la desviación media vale 1,75. Muy bien. Ahora calculemos la varianza. Recuerden que aquí va el símbolo sumatoria. No lo pude colocar. Vamos a ver si lo puedo colocar mejor. Pero me va a pasar algún... A ver. Lo ponemos acá. Ya creo que sí. Ya... Ahí se ve mejor la formulita. Es la suma. Acá me faltó colocar la suma aquí. ¿De acuerdo? Ahora, para la varianza tenemos que tener la diferencia. Mira, aquí me faltó algo más. Aquí me faltó al cuadrado. Ya está. Ahí es al cuadrado. Entonces, para calcular la varianza necesitamos de estas diferencias al cuadrado. Las diferencias lo tengo aquí de la media, de cada dato con la media. Ahora lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por su respectivo FI. Para realizar esto simplemente ponemos la fórmula potencia. Si es que no conoce el símbolo circunflejo, simplemente usamos la fórmula potencia. Seleccionamos esta resta, en este caso la resta está aquí, esto de color morado. Y le ponemos coma 2. Y cerramos la paréntesis. Entonces tenemos ya la potencia al cuadrado. El 2 indica al cuadrado. Y lo multiplicamos por su respectiva frecuencia absoluta. En este caso el FI, en este caso el valor 9. Y le damos un Enter. Y duplicamos fórmula. Vamos a reducir un poco los decimales porque son demasiados. A 4 es suficiente. ¿De acuerdo? Y como nos piden la suma, lo vamos a sumar mediante este botón autosuma. Y nos va a dar como respuesta este resultado que tenemos aquí. Siempre recuerda que estas valores al cuadrado, considéralo con 4 decimales. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la varianza va a estar dado por esta suma que tenemos aquí y el n-1. O sea, este 80 menos 1. Entonces vamos a seleccionar este resultado y lo vamos a dividir entre, abrimos paréntesis, colocamos el tamaño de la muestra y le restamos 1. Y le damos un Enter. Y lo que hemos obtenido, vamos a bajar a 4 decimales. ¿Sí? Es nuestra varianza. Ahora, para obtener la desviación estándar, por teoría sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces simplemente ponemos igual raíz y seleccionamos la varianza y con eso calculamos su raíz cuadrada. Y en este caso solamente con 2 decimales lo asumimos y tenemos la respuesta de 2,18. Entonces estas tres medidas que tengo acá, que las voy a marcar de otro color, digamos el color verde, son nuestras medidas de dispersión o de variación. ¿De acuerdo? La media es una medida de tendencia central que nos sirve para calcular estos valores que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, adicional a esto, podemos calcular el coeficiente de variación. Para calcular el coeficiente de variación, voy a mover un poquito acá hasta la derecha. El coeficiente de variación, vamos a poner así, coeficiente de variación, ¿sí?
no es nada más que la división entre la desviación estándar con la media. O sea, voy a agarrar esta desviación estándar, voy a poner igual a esta desviación estándar y lo voy a dividir entre su media. En este caso, este valor 15,98. Y le damos un enter, nos sale este resultado, lo vamos a bajar a 2 decimales, ¿de acuerdo? Y este vendría a ser como se llama nuestro coeficiente de variación. Ahora, el coeficiente de variación es una medida de dispersión que nos ayuda a comparar, ¿cómo se llama? Las varianzas de dos muestras. En este caso, como solamente tenemos una muestra, bueno, no podemos decir mucho, pero aquí vemos cómo calcular esas medidas. Muchas gracias.